Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Mire lo que dice el título: ser tentado no es pecado. Ya ahí vamos a revisar la victoria de Jesús frente a Satanás. Vamos a partir inmediatamente aclarando este concepto, porque muchas personas tienen mucho remordimiento en sus vidas por causa de la tentación. Ya sienten tentación a cualquier cosa, a cualquier área de su propia debilidad, y entonces sienten que ya han pecado, y entonces se sienten, oh, yo no debería tener estos pensamientos que me vienen a la mente, yo no debería pensar así, y algunos terminan viviendo una vida doble de hipocresía, porque procuran demostrar a los demás y a sí mismos de que no tienen ninguna tentación, de que están súper bien. ¿Ya? Pero la verdad es que la lucha del ser humano es una lucha encarnecida, constante, permanente, pero que tenemos las llaves y las armas para la victoria. Entonces, lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente es que al momento de ser tentados, que el diablo viene con su mercadería, digamos, a ofrecernos como una, algo que nos podría gustar, no necesariamente hemos caído. Es como cuando vienen esos vendedores, bueno, ahora antes habían vendedores, todavía hay algunos por ahí que llegan a las casas, golpeaban y te presentaban una mercadería, mire, esa caserita, le traigo esto para venderle. Ahora te lo muestran por internet. Entonces, es que tú estás vitrineando por internet y ves un producto que te gusta. A mí me gusta ver mucho esto de las cámaras, los micrófonos, cositas para audífonos y cosas así, pero el que los vea no significa, y que me den ganas de comprar alguno de esos significa que ya los compré. El problema se produce cuando ya hago el clic y compro el producto que no me sirve para nada, pero que lo compré y gasté mi dinero en comprar el producto. Ya tomé la decisión de tener ese producto conmigo. Ahí ya sería pecado. Hay pecados que vamos a analizar ahora, que entran por la vista, otros que llegan por el oído y otros son acciones. Por lo tanto, no quiere decir, para que no haya algún fresco, no creo que lo haya acá, que diga, da lo mismo, entonces yo puedo mirar lo que quiera, puedo mirar pornografía, por ejemplo, da lo mismo, total, mientras yo no cometo un acto sexual ilícito, puedo ver pornografía. No se trata de eso. Se trata, cuando digo que ser tentado no es pecado, significa que, oye, tengo una página que tú puedes ver y tú sabes que esa página no es buena, tú no la vas a ver. El que te ofrezca la página no es el problema es que tú compres el producto, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar ahora. Entonces, ser tentado no es pecado. Y vamos a ver la victoria de Jesús frente a Satanás. Una victoria relativa, ojo, una victoria relativa, porque es el primer enfrentamiento directo entre Jesús y Satanás. Primer enfrentamiento, primera vez que se encuentran entre los dos. Pero Jesús lo derrota, Satanás se aparta por un poco de tiempo, ¿ya? Porque, bueno, su misión es tentarlo toda la vida, y Jesús toda la vida fue tentado. ¿Ya? Vamos a ir a Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. He marcado 40 en rojito y hambre. 40 días porque el Señor durante esos 40 días estuvo en el desierto. El desierto es el lugar que uno puede llamar de prueba, de descanso. Cosas ocurren en el desierto. Hay gente que dice, ah, no me gusta el desierto. En el desierto pasan las cosas más maravillosas, como que se abrió el mar,
Y también Jesús buscaba momentos y lugares desérticos para poder descansar, buscar intimidad con el Padre. Jesús estaba 40 días en el desierto. El número 40 en la Biblia también nos habla de cambio, de transición. Cada vez que se nombra el número 40, algo está ocurriendo, algo va a pasar. Y en este momento se nombra el número 40 porque Jesús estaba 40 días ahí en el desierto. Eh, y algo tenía que pasar en esos 40 días. Y a la vez Jesús, después de los 40 días, tuvo hambre. Algunos afirman que si la Biblia dice que tuvo hambre, en esos 40, después de los 40 días, ya recién Jesús sintió un apetito casi insoportable, una gran necesidad de comer. Hay que tener mucha fortaleza para poder hacer un ayuno de 40 días. Hay algunos personajes contemporáneos que han hecho algunos ayunos de ese tipo, pero en condiciones muy especiales. Ya, condiciones, como digo, condiciones muy especiales, sin moverse mucho, tomando líquidos, etcétera. Aquí no dice que Jesús tomara líquido, nada, sino que dice simplemente que después de 40 días tuvo hambre. Y ahí está la clave. Tuvo hambre. ¿Ya? Tuvo hambre. Ahí está la clave de cómo comienza la tentación. Pero volvamos un poquito arriba. Fíjese esa expresión. Aquí este texto podría considerarse cierta paradoja. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Podría considerarse una paradoja, una contradicción, ¿ya? Porque dice que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Acuérdense la escena. Jesús acaba de ser bautizado. En este momento el Espíritu Santo bajó como paloma sobre él. Está Jesús, el Espíritu Santo, y Dios Padre emite una expresión en la cual favorece a Jesús. Dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Hasta ahora Jesús ha sido, me ha dado placer, me ha complacido a mí, cumple con lo que yo necesito. ¿Ya? Es decir, una felicitación, un espaldarazo, un bautismo, una presentación pública del inicio de su ministerio, una demostración de su humildad, del respeto a la autoridad, un acto de obediencia tremendo. Es decir, aquí se viene todo con todo, porque además Jesús está lleno del Espíritu Santo. Pero ¿a dónde lo llevó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo llevó nada más ni nada menos que al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. No lo llevó a las orillas del Jordán, ni al mar de Galilea a predicar. No lo llevó para que la gente lo aplaudiera y dijera, oh, por fin llegó aquel que Juan hablaba. No, se lo llevó directamente al desierto, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque en nuestros tiempos, en los que vivimos nosotros, en donde el placer, el gozar, la búsqueda de la felicidad nos hace creer que hay algún individuo en la tierra que podría disfrutar de todo sin sufrir nada. Y nos hace pensar que ese es el ideal del hombre. Y algunos marcan este ideal en la vida cristiana. Y dicen, bueno, si yo estoy en Cristo, no debería enfermarme, no debería faltarme el dinero, no debería accidentarme, no debería tener problemas familiares, no debería tener problemas con mi esposo o mi esposa, no debería tener problemas para encontrar pareja, no debería, etcétera. Creen que todos los problemas están solucionados solo porque está en Cristo, porque algunos han predicado ese tipo de mensaje. Pero aquí estamos viendo que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. El mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto y dice claramente el texto, ¿ya? Que era tentado por el diablo. Me parece que en el libro de Mateo, no lo anoté yo, pero ustedes pueden revisarlo, revisar los otros evangelios, la tentación, está la expresión para ser. Fue llevado al desierto para ser tentado. Es decir, con el propósito de.
No es que Satanás llegó de casualidad, sino que era el ring, era el lugar donde tenía que estar este enfrentamiento. Recordemos que cuando Jesús nació, Satanás quiso eliminarlo, porque quiso eliminarlo usando, ¿cierto?, al rey que mandó a matar a todos los niños pequeños menores de 2 años, pensando que así podía eliminar al rey de los judíos, a Jesús, el Mesías, pero no lo logró. Porque miren, recuerden esta expresión y anótenla, por favor. Esto es un principio de guerra espiritual. Satanás puede oler la presencia de Dios, pero no puede conocer tu propósito. ¿Quién eres tú realmente? ¿Cuánto poder va a salir de ti? ¿Cuánto Dios te puede usar? Satanás puede oler y entonces él lanza un disparo con escopeta. ¿Por qué? ¿Qué significa con escopeta? Que desparrama para todos lados y a ver a quién le llega. No es un francotirador que sabe apuntar exactamente dónde va, ¿no? Entonces, eh, no es un francotirador. Entonces, Satanás siempre la lanza, la larga, tira la publicidad y ve a ver quién cae. Así funciona. Y él podía percibir que estaba Jesús en la tierra, pero no sabía exactamente si sería Jesús, si sería Juan, por dónde iba el propósito. No lo tenía claro. Pero una vez que Jesús fue bautizado y Dios mismo declara, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, el diablo, ahí está, este es. Y ya lo identifica. A partir de la declaración de Dios y de la bajada del Espíritu Santo, el diablo entonces identifica recién a Jesús como como la persona del Mesías, como el objetivo de todos sus dardos de ahí en adelante. Antes no, pero era necesario que Jesús se enfrentara al enemigo directamente. Era necesario. ¿Ya? Y esto debemos tenerlo claro porque el camino que marca Jesús es el camino que nosotros debemos seguir. Hay personas que consideran que hacer un servicio a Dios, como dije al principio, debe inhibirle de cualquier otro tipo de pruebas y tentaciones. Seguramente esta persona que tiene células o que tiene una congregación no tiene ninguna tentación, no sufre como yo las tentaciones. No, si aún Jesús sufrió todas las tentaciones, fue tentado en todo, como cualquiera otra persona. Entonces debemos sacarnos esa imagen falsa del clérigo como una autoridad espiritual que el diablo no se atreve a tocar. Acuérdense que el Señor mismo le dice a Pedro, Pedro, el diablo los está pidiendo para zarandearlos, pero yo he rogado para que no le falte la fe. ¿A quién? A Pedro, que está al lado de Jesús, y Pedro fue tentado y cayó además. Pero luego se recuperó, se reconcilió con Jesús. Entonces, no debe sorprender que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde tiene que ser llevado. Entonces, sino voluntariamente, a veces a la fuerza, el Señor nos aparta, nos lleva a una condición o nos permite una condición difícil en la cual Él nos forma. Para esto usted tiene que entender algo que es muy delicado de explicar. Aún el diablo no puede ir contra la voluntad de Dios. El diablo no puede ir contra el propósito de Dios. Y aunque el diablo trabaje con todas sus fuerzas, la decisión de la victoria está en Dios y en ti. Y esta es la clave. El diablo no puede contra tu voluntad, y por eso que nuestra voluntad, tu voluntad y la mía, debe estar sujeta al poder del Espíritu. Es una cosa muy especial, muy bonita, pero también muy nítida, muy clara para poder tener una vida de victoria. Para ser tentado por el diablo. Entonces, Jesús estaba en ayuno. ¿Qué significa el ayuno? El ayuno es una herramienta que el Señor nos entrega para adquirir mayor intimidad con Él. En el ayuno, uno muchas veces hoy día más que hay muchas redes sociales, uno dice, ayuna incluso de las redes sociales.
Porque con las redes sociales, con el celular en la mano, uno se conecta con todo el mundo y con todo, cualquier cosa. Uno podría vivir toda la vida encerrado en una pieza sin moverse de ahí y ahí le llegan los alimentos, le llega la medicina, en fin, le lavan la ropa, todo puede ser solamente desde el dormitorio. Entonces, cuando se habla de ayuno, se habla también de aislarse. En el ayuno antiguamente tenía que ver solamente con dejar de comer, y algunos que buscaban mayor cercanía con Dios se alejaban en las montañas. De ahí viene el concepto de los ermitaños, que era un concepto positivo, concepto de buscar de Dios por meses, por años, algunos toda la vida, que una corriente de seguir a Dios. No es necesario llegar a eso, pero sí, si buscamos intimidad con Dios, si tú estás buscando, por ejemplo, una respuesta sobre algo, si necesitas claridad sobre alguna decisión que debes tomar, antes de pedir consejo a todo el mundo, tú dobla tus rodillas, cierra tu puerta, cierra todas las redes sociales y haz un ayuno. Haz un ayuno dentro de lo posible de la vida que tenemos. Ya, haz un ayuno. Y eso significa deja de comer y ocupa ese tiempo de comer en orar. El ayuno nos lleva a tener claridad que podemos tener dominio sobre nuestro cuerpo y que si logramos dominar también un apetito que es tan natural, que es tan necesario, que es tan real, entonces podemos además demostrarle a nuestro cuerpo y a nosotros mismos, a nuestro yo, que podemos enfrentar cualquier lucha con la carne. Porque si puedes soportar el hambre un poquito por buscar la intimidad con Dios, entonces va a poder decirle no a cualquier tentación que el diablo te ponga. Por eso es importante el ayuno, es una práctica necesaria en el cristiano. No tiene que ayunarse solamente cuando la iglesia convoca, sino hay que ayunar en forma voluntaria, privada, secreta, en donde tú y el Señor saben. Obviamente la familia tiene que saber, pero, oye, ¿por qué no vaya a comer? ¿No te gustó la comida que hice hoy día? No, mijita, si no, no, si está cocina rico, pero es que no quiero comer. ¿Cómo que no quiere? No, hay que decirle a la familia, voy a ayunar por si acaso, familia, así que preparen algo malo para que yo no quiera comer. No, digo, es una broma, es una broma. ¿Ya? Pero ayunar hace bien para buscar esa comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios uno aprende que el devocional personal, eso de que hablamos de intimidad nosotros con Dios, debe ser mucho más profundo en el concepto de buscar su presencia. Y hágalo, hágalo, porque cuando lo hacemos, la presencia de Dios realmente llena cada espacio en nuestra vida. Y, por lo general, llega la respuesta que necesitamos. Bueno, Jesús nos da su ejemplo. Él mismo, antes de comenzar el misterio, ayunó. Ayunó. Por ejemplo, si usted es líder de alguna iglesia, ayune antes de tomar decisiones. Ore, aíslese, apártese. No tome decisiones de buena ligera. Si usted es líder de una célula o tiene un discípulo a quien guiar, una discípula a quien guiar, ayune por ese discípulo y pide al Señor dirección de cómo es que tienes que tratar a esa persona. Y así vas a conectarte exactamente con el propósito de Dios a través del ayuno. Pero cuidado, porque una vez que Jesús estaba terminando su ayuno, 40 días, él no salió volando, digamos, como con alas de ángel, diciendo, no, ahora sí que estoy en la super presencia de Dios. No, lo primero que le pasó fue algo desagradable, le apareció el diablo. ¿Ve? Le apareció el diablo. Esto nos indica con mucha claridad que esos momentos súper espirituales que tenemos, ya sea en la iglesia, ya sea en la célula, en un encuentro, en un congreso, en una convención como la que para la cual nos estamos preparando la mayoría, que se va a hacer aquí en Santiago, en una convención, en lo que sea, se viven momentos eufóricos, el espíritu habla, pasan cosas importantes, pero el diablo no corta su actividad. Y algunos dicen, pucha, la pasé tan bien en el encuentro, la pasé tan bien en la celebración que hicimos, no sé, en el encuentro que hicimos con la iglesia, o no sé, y ahora,
mire lo que me pasa, el diablo me viene a tentar. Eso es lo normal. Tenemos que tener claro que el diablo va a venir a tentarnos, pero también tenemos que tener claro quién gana la batalla. Tenemos que entrar a la batalla con Satanás sabiendo que nosotros tenemos la victoria. Pretendo con esta enseñanza que le pierda el miedo a Satanás y que le pierda el miedo a ser tentado, que no exagere la tentación. Martín Lutero decía, no es malo que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, lo malo sería que hagan nido en tu cabeza. Eso lo decía Lutero, dando a entender justamente lo mismo, que pueden haber tentaciones, pero tú pasan. Y Jesús nos muestra ahora cómo vencer. Eh, Vamos a saltar esto. Hay una serie de textos donde Jesús era lleno del Espíritu Santo que lo vamos a revisar después en otra clase. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mateo dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Mateo le da un poquito más de claridad, de humanización al concepto, ¿ya? Al concepto de Dios. Entonces, mira la pregunta. Estas dos cosas son claves, anótela bien en su libro. La pregunta de Satanás es, ¿de verdad tú eres el Hijo de Dios? Esto pasó un día, 2 días o hace muy poco tiempo, una semana, será no más de que, bueno, pasaron los 40 días en realidad, desde el bautismo, y hace más o menos un mes y medio, Dios mismo había declarado, este es mi Hijo amado. Dios lo dijo. Pero el diablo va donde Jesús y le dice, ¿tú de verdad eres el Hijo de Dios? Esto quiere decir, queridos, que una de las tentaciones que Satanás trabaja con Jesús y obviamente con nosotros tiene que ver con el tema de la identidad. ¿Se acuerdan ustedes la historia, en la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo cuando vuelve, él piensa, voy a reconciliarme con mi papá y le voy a decir, padre, eh, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te parece conocida esa expresión? Yo no sé cuánto estamos conectados acá, pero yo creo que el 90%, si no el 100% de los que estamos conectados acá, algún momento le ha dicho a Dios, Dios, yo no soy digno de ser tu discípulo. Dios, yo no soy digno de llevar tu palabra. Dios, yo no soy digno de que llames que yo soy luz. Dios, yo no soy digno, no soy digno de tener un discípulo. Dios, yo no estoy capacitado, no soy digno. Creo que esta es la forma clave que Satanás tiene para tentarnos, para empezar a tentarnos. Primero pone en duda la identidad que tenemos. ¿Ah? Pone en duda, ¿cómo vas a ser indigno si el Señor dio la vida por ti? Jesús murió por ti, su sangre la derramó completa para hacerte hijo de Dios. Y Él dice claramente en las Escrituras que todos los que creen en Jesús son llamados hijos, le dio potestad. Juan 1:12, potestad, poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Soy hijo de Dios. El diablo puede poner las dudas que quiera, pero yo soy hijo de Dios. ¿Ya? ¿Lo entiende, cierto? Acéptelo. Esa realidad. Satanás, imagínense, lo hizo con Jesús.
Con Jesús, que durante toda su infancia, su adolescencia y ahora juventud, no había cometido un solo pecado. Lo hizo con Jesús. ¿Tú eres hijo de Dios? Lo hizo con Jesús, que se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Lo hizo con Jesús y no lo va a hacer conmigo. Que somos nada realmente. ¿Se da cuenta que somos hechos hijos de Dios por su gracia y su misericordia? Lo va a hacer contigo, a cada rato, en todo momento. Y esto llega a todas las dimensiones de la vida. Si tú eres un profesional que te has formado en el Señor, el diablo te va a decir, tú no eres tan buen profesional. Si lo llama al plano familiar, tú no eres tan buena mamá, no eres tan buen papá, tú no cocinas tan rico como crees. Siempre va a poner en duda aquellas cosas, sobre todo la identidad, aquello que marca tu sello. Mira, Dios nos hizo, no sé si quieres saber ahí, la huella digital. La mía es exclusiva. Y Dios te dio tu marca distintiva porque Él te ama en exclusiva y te hizo hijo de Dios de manera exclusiva. Y eres un hijo predilecto de Dios. Por eso cuando entras al cuarto de oración, el Señor dice, oh, Leobaldo, tenía tantas ganas de verte. Yo también, Señor, este es nuestro jardín del Edén. Solos tú y yo, Señor. Solos tú y yo. Nada, nadie más que tú y yo. Ese momento de intimidad el Señor lo anhela con cada uno de nosotros. Ahora, alguno que está aprendiendo dirá, ¿y cómo Dios podrá atender personalmente a tantas personas? Bueno, Él es Dios y tiene un espacio y tiempo especial para ti y lo anhela contigo. Él nos anhela, su espíritu nos anhela. Entonces ese tiempo de intimidad que tiene Jesús con Dios ahí en el desierto es necesario para ti y el Señor, es buscar la presencia de Dios. Y es en ese momento cuando Satanás viene, después dice, así que tú te crees tú eres hijo de Dios. No, tú no eres digno de. Si supieran los hermanos lo que eres tú. Y entonces, algunos caen. Y se dice, en verdad, diablo, tienes razón. Voy a renunciar a todo mejor. Yo no merezco esto. ¿Ya? Pero ¿qué dice Jesús? ¿Cómo le responde? Ahí está, ¿cierto? Escrito está. Repítalo ahí en su casa. Escrito está. Y tome su Biblia, su libro y diga, escrito está. Escrito está. Escrito está. Repítaselo 1000 veces. Escrito está. Escrito está. ¿Por qué? Es importante aprender esto. Ese es el rema. Cuando nosotros enseñamos acerca del devocional personal y decimos, toma el rema, ese rema es lo que escrito está. Entonces el diablo te va a decir, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no acá, tú no allá. Y tú le dices, bueno, diablo, en verdad, casi siento lo que tú me dices, casi consiento contigo, diablo, casi tienes la razón, diablo, es verdad. Pero te digo una cosa, escrito está. Escrito está. Y lo que está escrito por Dios, nadie lo puede cambiar. Por eso Mateo resalta que toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado del arrepentimiento? Cuando hablamos del arrepentimiento, decimos, una persona que se arrepiente es aquella que asume, no que siente, que asume, que entiende en el espíritu, que va a manejar su vida en los estándares de Dios. ¿Cuáles son los estándares de Dios? Los que están en la Biblia. Y entonces no se trata si me siento bien o si me siento mal. Se trata de que tengo que obedecer. Y el arrepentimiento significa, no es que sienta arrepentirme, sino que debo arrepentirme, aunque no quiera, porque me comprometí a manejar mi vida en los estándares de Dios. Los estándares de Dios son lo que está escrito en la Biblia. Luego Jesús usa esos mismos estándares para darle victoria, tener la victoria sobre Satanás, y le dice, Satanás, lo siento mucho,
Tú puedes describir cualquier cosa. Es verdad que tengo hambre, estoy muerto de hambre, llevo 40 días sin comer, apenas tengo energía física, pero quiero decirte algo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, ¿entiende por qué es importante el estudio de la palabra? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque es la única herramienta con la cual tú puedes vencer al diablo. No hay otra forma, ni con tus emociones, ni aunque agarres la Biblia cerrada y digas, diablo, en el nombre de Jesús, demonio inmundo, deja de tentarme. No, la Biblia se activa, el poder de esa espada se activa cuando está en nosotros, en nuestro espíritu, y cuando sale por nuestra boca la palabra de Dios, Satanás huye. No tan fácil, no tan fácil, ¿ya? Pero terminamos por vencer a Satanás cuando usamos bien la palabra de Dios, ¿ya? Me acuerdo de un texto que Pablo le dice a Timoteo, pueden buscarlo después ustedes, cuando le dice, eh, procura, no, aprobado, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la espada, la palabra de verdad. Aquí Jesús nos está demostrando cómo se usa esa espada. La palabra, la Biblia, para los que no lo saben, es descrita en la misma Biblia como la figura de una espada. Entonces, cuando se habla de Biblia, se habla de espada. Entonces, Jesús está tomando esta espada y la está usando contra Satanás. Escrito está. Entonces, recuerde bien, cuando Satanás viene a nuestra mente con alguna, porque viene directo a la mente. Otra cosa importante, Satanás no puede leer la mente. Él solo puede saber que puso ese pensamiento, pero él no sabe si produjo efecto o no. Por eso que es importante tener claro que la tentación no significa nada, porque solo el diablo intenta poner la publicidad en tu mente, pero depende de ti qué efecto te produce. Y si tú te acostumbras a no demostrarle al diablo que puede producir algún efecto, entonces tu vida es de victoria. Y es lo que pasó acá con Jesús. Jesús sí tenía hambre. La Biblia dice claramente que tenía hambre. Y Satanás captó que tenía, bueno, después de 40 días, cualquiera tiene tanto hambre. ¿Y cómo lo quiso tentar? Ojo con esta tentación. Lo tentó queriendo hacerle usar el poder y la autoridad que tenía de parte de Dios para su beneficio propio. ¡Wow! Anótelo, anótelo, anótelo. Porque Satanás quiere que nosotros usemos mal la palabra de verdad, el ser hijo de Dios, con un sesgo de egoísmo para nuestro beneficio. Bueno, ¿y qué tiene de mal si total tienes hambre, pues Jesús? Y es lo más natural de la vida. ¿Usted cree que le dijo así? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No, no, todo lo contrario. Se acercó con suavidad, ya, y le dice, hace hambre, ¿ah? Más o menos así. Y Jesús ahí reflexionando, sí, en realidad hace hambre. Ya llevo 40 días. Sí. Pero tú eres hijo de Dios, ¿o no? ¿Eres hijo de Dios o no? Bueno, sí. Entonces, un milagrito chico para ti, ¿qué cuesta? ¿Ya? Así, suavecito, suavecito. Pero Jesús de la misma forma le responde. Entonces, aquellos que estamos puestos en autoridad, pastores, líderes, discipuladores, no sé, en todo orden de cosas, del orden, digamos, de la organización humana, de la sociedad, y aquellos que decimos llevar la palabra de Dios, al nombre de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos de usar la palabra de Dios o de usar la autoridad que Dios nos da en beneficio personal.
Eso no debe ocurrir. No hay ninguna excusa para usar la autoridad que tenemos como hijos de Dios en beneficio personal, de ningún tipo, ni como influencia sobre algunas cosas, ni como abuso de poder, como abuso de autoridad, para influir en personas, en convencerle de cosas, ni comercialmente, ni financieramente, en ningún área. Hay que ser muy cuidadoso. Y hay personas que lamentablemente hacen uso de la autoridad que Dios les da para su beneficio personal. Y eso hay que ser cuidadoso con eso, porque es una tentación del diablo. ¿Ya? Puede ser muy pequeña la autoridad que tengas, pero aún así, a veces, a veces puede existir esa posibilidad. Jesús entonces le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Y le llevó el diablo, esa fue la primera tentación. La segunda, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Uy, aquí tenemos materia para escribir un libro. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Miren, aquí a mí me toca un tema que también me gusta mucho, no profundizo mucho en eso, pero el concepto ahí está, reinos de la tierra, no quería marcar, reinos de la tierra. Satanás tiene autoridad sobre todos los gobiernos. Solo depende del gobernante no estar sujeto a las indicaciones de Satanás. ¿No? Y ahí dice, lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Es difícil, ¿cierto?, que de un solo monte de Israel se pueda ver toda la tierra, la redondez de la tierra, no da la posibilidad ni la capacidad visual, pero le mostró lo más que se pudo y él le dijo, toda la tierra me ha sido dada. ¿Por qué Satanás dice, porque a mí me ha sido entregada? Usted puede analizar o anotar en su libro ahí, Génesis capítulo 3, donde está la tentación del hombre, y aquí es donde nosotros entendemos quién le entregó esa autoridad a Satanás. El Señor, Dios, creó la tierra, luego creó al hombre y le dijo al hombre, lo puso en la tierra, o sea, lo creó desde el polvo de la tierra y le dijo, ¿qué tenía que hacer? Gobernar, sojuzgar la tierra. Esa era su tarea. Por lo tanto, el gran administrador de toda la tierra es el hombre, el ser humano, hombre y mujer, ser humano. Pero cuando Satanás, fíjese, cuando Satanás se le presenta a la mujer, dice la escritura, en forma de serpiente, cuando se le presenta, le dice, mira, Dios no está siendo tan honesto contigo porque te está escondiendo algunas cosas. Lo que le está diciendo, ¿sabes qué? No le creas tanto a Dios, créeme a mí. Y la mujer elige a Satanás antes que a Dios. Y en ese momento ella firma un decreto junto con Adán, un decreto de autoridad en donde ponen a Satanás entre Dios y el hombre. A ver si no se me había ocurrido hacer un dibujito para esto, pero probablemente quizás podamos hacer un repaso la próxima semana. ¿Ya? Porque tengo acá, no me está respondiendo mucho el lapicito acá. Pero está Dios, la autoridad, está el hombre directo, relación directa, en el jardín del Edén. Se mete Satanás y el hombre corona a Satanás como el príncipe de este mundo. Es el hombre quien le da la autoridad. El hombre le dice, mira, ¿sabes qué, Satanás? Yo puedo gobernar toda la tierra, pero yo decido ahora que tú vas a gobernar en lugar que yo, en mi lugar.
Y entonces Satanás toma la autoridad que el hombre puso sobre él, porque Dios había puesto la autoridad en quién? En el hombre. Entonces, esto que está diciendo Satanás es lo mismo que Adán le dijo a él. Mira, diablo, yo tengo autoridad sobre toda la tierra, en Génesis, pero yo lo puedo entregar a quien quiera y te lo voy a dar a ti. Y se lo dio. Comiendo el fruto, le dio toda la autoridad a Satanás. ¿Ya? Comiendo el fruto, le dio toda la autoridad a Satanás. Y ahora Satanás tiene autoridad sobre toda la tierra. ¿Ya? Tiene autoridad sobre toda la tierra. Y ahora tiene a Jesús al frente, quien viene a recuperar esa autoridad. Entonces Satanás le dice, ¿sabes qué, Jesús? Ahórrate un problema, ahórrate la muerte, ahórrate la tentación, ahórrate la cruz. Dobla tus rodillas acá, adórame a mí y yo te devuelvo la tierra. Mire qué tramposo, ¿ah? El negocio se ve bueno porque Jesús se habría evitado la cruz, se habría evitado todo su sufrimiento, pero tenía que adorar a Satanás. Pero ¿cómo le responde Jesús? Jesús le dice con mucha claridad, escrito está. Otra vez, ¿se dan cuenta? ¿Usted cree que Jesús considera a Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Usted cree que Jesús no le produjo tentación lo que Satanás le dijo? Cuando después le estaban del Padre, dice, Padre, yo quisiera pasar esta copa, no tomar esta copa amarga. En el principio, allá en el principio de su ministerio, Satanás ya le está ofreciendo no pasar esa copa amarga. Le está diciendo, yo te tengo el negocio cerrado. La cosa la tengo lista. Dobla tus rodillas y no hay cruz. Dobla tus rodillas delante de mí y no hay sufrimiento, no hay latigazos. Nadie te va a perseguir. Tú vas a tener autoridad. Solo yo voy a estar sobre ti. ¿Entiende? O sea, es una gran oferta. Satanás es un gran vendedor. Está dando una tremenda oferta. Entonces, usted no crea que Satanás lo va a tentar vestido de rojo, con un tridente en la mano. Él va a venir, le va a dar las mejores ofertas. Si no, ¿y para qué? ¿Para qué vas a hacer ese trámite tan largo? Hazlo por este lado. Yo tengo un amigo que te puede ayudar. ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de tentaciones. Pero Satanás estaba ahora tirando, como decimos acá, toda la carne a la parrilla, o sea, estaba tirando todo lo posible para evitar que Jesús comenzara su ministerio. ¿Ya? Y vamos a dejar hasta acá, porque nos pilló el tiempo, pero creo que vale la pena dividir esta clase en dos para poder seguir explicando este concepto de Satanás, porque es tan importante. Sí, que Satanás no te tiente y la próxima semana te quedes en la cama o no quieras estar en la clase. Cuidado, porque la mejor enseñanza viene la próxima semana. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.